a todos. Las maestras pueden pasar, por favor, los niños también. Quiero darle la bienvenida a Alicia Soto. ¿Puede levantar su mano, Alicia? Bienvenida. ¿Puede darle un aplauso al Señor por la vida de Alicia? Y también nos visita Gabriela y Alfredo. ¿Puede levantar su mano? Bienvenidos. Esperamos que el Señor les dé palabra en esta hora. Y vaya abriendo su Biblia conmigo, por favor. En Proverbios capítulo 1, verso 7, que es nuestro texto base para esta serie. Nuestra serie se llama Sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7. Y dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acompáñeme a hacer una corta oración. Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido venir delante de tu presencia con toda confianza, sabiendo que tú nos das ese acceso, Señor, al trono de la gracia, cuando confesamos nuestro pecado, cuando venimos, Señor, en arrepentimiento y cuando tú, Señor, nos llamas. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder levantar nuestra voz, poder levantar nuestras manos y nuestro corazón, para que seas tú exaltado por todo lo que tú eres, no tanto por lo que nos puedes dar, sino por lo que ya nos diste a tu Hijo amado. En esta hora, Señor, yo te pido que me des la gracia, la sabiduría, el entendimiento para poder expresar la palabra que tú ya preparaste de antemano. Pero también te pido por mis hermanos, que abra sus oídos espirituales, que abra su corazón para que ellos puedan y quieran recibir la palabra. Dame gracia y sabiduría en el habla, Señor, y que seas tú glorificándote en todas las cosas, para que todos seamos edificados por el poder de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos que la sabiduría es una cualidad única de los seres humanos. Según lo que vimos la semana pasada, ¿una computadora puede ser sabia? ¿Sí o no? No puede ser sabia. Una máquina, la inteligencia artificial no puede ser sabia, porque solo el ser humano está hecho a la imagen de Dios y puede conocer las cosas que Dios le ha dicho. El conocimiento, mis hermanos, sin el temor de Dios, según la Biblia, es insensatez. Diga conmigo insensatez. Mire, alguien puede ser muy brillante, puede ser muy inteligente, pero si no tiene respeto por las cosas de Dios, aunque tenga todo material, le falta todo en la vida. Por eso Santiago preguntó, no lo busquen, Santiago 3:13. Santiago preguntó, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, según lo que accionamos, según lo que hacemos, es nuestro nivel de sabiduría. Puede que estén en una plática y siempre va a salir alguien que dice, ay, te pasaste, no hubieras dicho eso, te faltó sabiduría. Entonces, las acciones determinan nuestro grado de sabiduría o nuestro grado de insensatez. El tema de este día es, ¿qué tan sabio eres? Es el tema número 2, ¿qué tan sabio eres? Puede que alguien tenga un gran conocimiento, mis hermanos, pero eso no quiere decir que tenga sabiduría. Porque alguien que tiene conocimiento, pero no tiene el temor de Dios, en lugar de edificar, va a destruir con comentarios, va a destruir con acciones, va a destruir con gestos, porque le faltó sabiduría. Muchos de los grandes genios, luego de ver el uso de los inventos que ellos crearon, se arrepintieron de haberlos hecho. Y entre esos descubrimientos o invenciones podemos mencionar algunos, como la televisión. El que inventó la televisión dice que él la diseñó con el propósito de enseñar a otros y que pudieran visualizar cómo se hacen las cosas. También la idea de este hombre era que se fomentara la paz mundial a través de la televisión. Pero años después descubrió que lo único que pudo lograr con la televisión fue hacer que las personas perdieran el tiempo, sin mencionar hoy el teléfono. Todo el tiempo que se pierde por estar en una pantalla. Otro invento
del cual su creador dijo, ay, como que la regué, es el que inventó la dinamita o el TNT por sus siglas, siendo este inventor un químico, ingeniero, escritor y compositor. Este ingeniero sueco se llamaba Alfred Nobel. Su idea era facilitar la producción removiendo grandes masas de piedra. También con esta dinamita, él lo que quería era construir carreteras, construir túneles y también la edificación de grandes construcciones. Cuando descubrieron la potencia de la dinamita, muchos la usaron en el ámbito militar y crearon bombas letales, crearon armas de destrucción masiva y artefactos explosivos con la idea de Alfred Nobel. Alfred Nobel, al verse acusado por su conciencia porque lo que él creó lo hizo con una intención buena, pero años después se tornó en la muerte de miles y miles de personas. Entonces, al final de su vida, cuando él se vio acusado por la conciencia, puso en su testamento donar toda su fortuna para la creación del premio Nobel, que es lo que vimos la semana pasada. Algunas decisiones no fueron tomadas con mala intención, aunque hay otras que sí se tomaron para controlar y manipular a otros. Entre estos inventos también está el rifle AK-47. Por su bajo costo de producción, por su gran durabilidad y su fácil manejo, el AK-47 se hizo popular rápidamente, pero esta arma provocó la muerte de millones de personas durante toda la historia. Su inventor, el ruso Mikhail Kalashnikov, ahí se lo dejo de tarea, declaró públicamente su profundo dolor por haber creado un rifle que mató a tantas personas. Dice él que él tenía una carga interior y escribió una carta pidiendo perdón por todos los daños que había causado por su invento. Él dijo en esta carta, mi único deseo era proteger a mi país, defender a mi patria, pero la maldad del hombre encuentra cualquier camino para usarlo por fines malvados. Este AK-47 llenó de violencia a todo el mundo, siendo su primera herramienta la muerte. Uno de los inventos más conocidos y que hasta películas le han hecho es la bomba atómica de Oppenheimer. La intención de este hombre fue controlar las ganas de poder de aquellas naciones europeas que querían dominar el mundo. Entonces Albert Einstein le mandó una carta al presidente de Estados Unidos y le dijo que tenían que inventar algo para controlar a estas naciones sedientas de poder y de muerte. Y pues Oppenheimer lo logró. Pudo inventar la bomba atómica. Pero esto dio paso a la creación de la bomba de hidrógeno, a las bombas nucleares, a la bomba MOAB, que por sus siglas es Mother of All Bombs, la mejor bomba que pudieron inventar. Por su descubrimiento en la fusión química, con las ideas de Oppenheimer, hicieron muchas armas biológicas, armas químicas que causaron la muerte de muchas personas, no solo de esa época, sino de las épocas por venir. Estos inventos no parecían tan destructivos al principio, pero a medida pasaron los años, se dieron cuenta del grande daño que habían provocado. Y es que el conocimiento y la inteligencia sin el temor por las cosas de Dios es una destrucción asegurada. Salomón, al pedirle ayuda a Dios, Salomón la recibió. Y por eso Salomón nos aconsejó y nos dijo, no seas sabio en tu propia opinión. Mira lo que Dios te dice para que de ahí tomes pauta. Algo muy cierto, mis hermanos, es que todos ocupamos sabiduría en la vida. Para todo, hasta para lo más mínimo, necesitamos sabiduría. Si no, nos cortamos, si no, nos herimos y herimos a otros. La corrección de Dios la encontramos siempre en su palabra. Si tomamos la corrección de Dios, nos volvemos sabios. Si rechazamos la corrección de Dios, nos volvemos insensatos para nuestra propia ruina. Abra su Biblia conmigo en Proverbios, capítulo 9. Y vamos a ir al verso 8. Proverbios, capítulo 9,
verso 8. ¿Ya está ahí? Dice Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor. Mira, esta palabra escarnecedor significa burlón o sabelotodo. Hay gente que se le quiere corregir y dice, no me digas nada. Yo ya lo sé, ay, perdone. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando usted corrige a una persona sabia, la persona sabia recibe la corrección y de eso aprende. Dice el verso 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Verso 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres necio, sábelo todo, escarnecedor, pagarás tú solo. Mire, las consecuencias de lo que hagamos, sea bueno o sea malo, nos van a perseguir toda la vida. Si usted toma buenas decisiones, esas consecuencias buenas lo van a acompañar. Si usted toma malas decisiones, esas consecuencias malas lo van a acompañar. Esta palabra sabio, de lo que hemos mencionado, viene de una palabra hebrea, hakam, que significa prudencia o excelencia. Hakam significa habilidad mental, significa destreza, significa buen entendimiento y sobre todo buen juicio. Mire, cuando estamos a punto de tomar una decisión, piense, deténgase y entonces actúe. Porque cuando lo hacemos sin sabiduría, es cuando lastimamos no solo a nosotros, sino a otras personas. Hakam quiere decir integridad. Hakam es una profundidad en un tema. Y la palabra de Dios en el corazón del hombre, esa produce, hermanos, esta sabiduría, esta integridad. Aunque a lo mejor, hermanos, hay gente que usted conozca que tiene atributos similares a Hakam, pero no son sabiduría de Dios. Las personas que mentalmente son inteligentes, que tienen un grado alto de concentración, no necesariamente son sabios. Porque el necio, oiga bien, el necio rechaza el consejo. Y el necio depende de su propio entendimiento. Por ende, un necio no es un tonto. Un necio es un inteligente que dice, soy tan listo que no necesito a Dios. Piensa que se las puede arreglar solo y rechaza el consejo divino. En el mundo o en las escuelas usted siempre va a ver líderes naturales. Siempre va a haber la niñita que dice, vénganse, síganme las buenas, y se van todas, ¿no? Siempre va a haber hombres, mujeres que son líderes naturales. Por lo general estos hombres tienen carisma. Por lo general estas personas no necesitan a Dios para arreglárselas. Y mira lo que escribió el salmista, no lo busque, sígame aquí en la pantalla, en el Salmo capítulo 10 y el versículo 3. Salmos capítulo 10, verso 3. Fíjese lo que el salmista escribió. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Hay personas muy íntegras en el trabajo, pero a quien favorecen es al que le anda haciendo la barba al patrón, al que es el más allegado, al más amigo, aunque sea el peor trabajador. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Usted puede ver gente que dice, ¿cuál Dios? Mi trabajo me tiene aquí, mi esfuerzo me tiene aquí. Todo esto que yo he logrado es por mí. Hay gente que es así de arrogante. Dice el versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. La gente altiva siempre ve sobre el hombro y siempre está viendo de menos a los demás. Versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Y es que ellos piensan que tienen asegurada la vida por las posesiones materiales.
Y mire, una característica muy peculiar de estas personas es que son bien buena onda. Estas personas, ante los ojos de los demás, son envidiables. Dice, ay, cómo quisiera ser como don fulanito. Ay, qué buena gente es. Lo único que le falta es ser cristiano. Y él le dice, te reprendo, los cristianos no. Yo soy mejor que un cristiano. Y no lo dicen, pero un cristiano les queda abajo de los talones a ellos. Su misma conciencia los hace que hagan muchas buenas obras para calmar su conciencia y que la gente diga, ¿quién como aquel señor? ¿Quién como aquella mujer? Y fíjese lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6, en el verso 1. Sígame por favor con atención en la pantalla. Y mire lo que el dueño de la sabiduría nos dice a nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Ha visto la gente que le está entregando comida o algo a una persona, a un homeless, pero otro le está tomando video? Y dice, ay, pónganme like para que sigamos ayudando a la gente. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta característica es muy natural en la gente del mundo. El problema es que entre cristianos también se dé esto. Miren cómo ayudo, miren cómo hago, miren. Dice el verso 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los actores. Hipócrita es un actor. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, en su sabiduría, estas personas, dentro de la sinagoga, dentro de la iglesia o fuera de ella, piensan como Alfred Nobel. Dan su dinero, dan sus posesiones con tal de calmar su conciencia y con tal de no rendirle cuentas a Dios. Hermanos, esa es sabiduría humana. La pregunta que a nosotros nos compete como cristianos es, ¿qué tipo de sabiduría tenemos? Porque según Santiago existen 4 tipos de sabiduría y usted va a escoger la que más le gusta. Vaya conmigo a Santiago, por favor. En el capítulo 3, Santiago capítulo 3, y en el versículo 13, que es el texto que hemos estado estudiando, Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Ya está ahí? Si no, míreme aquí en la pantalla, por favor, Santiago 3, versículo 13. Pregunta el sabio Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Todos pueden decir, yo soy sabio, pero si tenemos celos y contención, dicen, no te engañes a ti mismo. Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Mire, la sabiduría de lo alto proviene de Dios, pero según Santiago menciona la sabiduría terrenal, o sea, la sabiduría de esta tierra, la que sigue la corriente del mundo caído. Está también la sabiduría animal o natural, la que sigue su propia naturaleza, la que es egoísta. Esta sabiduría animal busca su propio beneficio. Si es posible, se para en los hombros de otro para él poder respirar y verse mejor. Y la sabiduría diabólica es todo aquello contrario al pensamiento de Dios. La sabiduría diabólica se opone a los principios que están establecidos por Dios. Dios dice algo en su palabra, pero yo pienso que sería mejor de esta manera. Si Dios dice eso, si Dios me aconseja, pero yo creo que lo haríamos mejor de esta manera. Esa es sabiduría diabólica. Dios en su palabra, hermanos, nos corrige, nos dicta el camino, nos dice por dónde ir y por dónde no ir.
Y cuando una persona decide hacer lo que quiere, está teniendo una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Esta sabiduría diabólica, terrenal o animal, exalta los atributos humanos. Tienes lo que tienes tu casa, tienes tus cosas, porque tú eres muy sabio, muy listo. Date tus gustitos porque tú te lo mereces. La sabiduría diabólica siempre nos va a hacer pensar que no necesitamos a Dios para tomar decisiones. Al no tener la sabiduría de Dios, cualquiera de estas tres nos va a llenar. Santiago 3, verso 17, mire lo que dice. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni doblez, ni hipocresía. Santiago señala las características de la sabiduría que viene de Dios: pura, pacífica, comprensiva, buena, misericordiosa, imparcial, sincera. Cuando usted ve una persona que no es sincera, por muy sabia que parezca, no tiene la sabiduría de Dios, porque va a tener cualquiera de las otras tres sabidurías. La sabiduría de Dios siempre va a buscar complacer a Dios, no complacernos a nosotros mismos, complacer a Dios. Todos aquellos que dicen, sí, dice ahí, pero yo quiero hacer esto, esa persona es ley para sí misma. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. A esa persona le falta sabiduría. Dice el verso 18 de Santiago 3, versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios nos quiere dotar, llenar de sabiduría para que hagamos su obra en este mundo, para que Él cumpla su propósito en mí y que otros puedan conocer a través de mí el evangelio de la salvación. Pero no todos quieren recibir la sabiduría de Dios. Todos quieren servir de alguna manera, pero a su modo. Por eso la pregunta, ¿qué tan sabio eres? La sabiduría de Dios no es tanto para tu beneficio, sino para beneficio de los demás. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios y mire cómo Pablo enseñó este principio a los griegos que estaban allá en la ciudad de Corinto. Y dice primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y el verso 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. ¿Ya está ahí? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué dice? Por la locura de la predicación. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En la mente del judío no podía caber que el Mesías que ellos esperaban lo crucificaran, lo mataran. Si ellos esperaban un salvador, un libertador del imperio romano. Y en el pensamiento griego, acostumbrado a sus dioses, a Zeus, altivos, prepotentes, no podían entender cómo este Dios del que predicaba Pablo había descendido y se había comportado de una manera humilde. De hecho, la palabra humildad no existía en el griego. Pablo tuvo que definirlo con dos palabras para decir pensamiento dócil. ¿Qué es eso de pensamiento dócil? Ellos no entendían qué era la humildad. Entonces Pablo predica y los judíos dicen, no, ese no es el Mesías. Y los griegos dicen, Pablo, estás muy loco. ¿Cómo Dios va a bajar y se va a hacer humilde? Si Dios tiene que ser fuerte y poderoso y dominar. Solo a Dios, hermanos, se le ocurrió salvar a los pecadores por medio de su Hijo Santo en una cruz. Y que las personas crean en el mensaje o dejen de creer, ya es cuestión de cada uno de nosotros. El triunfo de Jesús sobre la muerte derrotó a las huestes espirituales y también derrotó el intelecto humano. Porque nadie, mis hermanos, oiga bien,
Nadie puede salvarse por sus propios medios, sino por los méritos de Cristo. Tampoco tu salvación la puedes trasladar a otra persona. Cada uno es responsable de tomar esa salvación y hacerla suya. La sabiduría que viene de Dios está ligada a la fe más que a la inteligencia humana. Por eso dice 1 Corintios capítulo 1, verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Haga de cuenta que Pablo dijo, a ver, ¿quién de ustedes se ganó un premio Nobel? Levante su mano. No, pues nadie. Dicen, no es que sean muy listos, según la carne. Verso 27, fíjese, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ay, no me diga tan feo, pastor, ¿cómo que necio? Lo necio del mundo, lo que el mundo desprecia, de ahí escogió Dios para avergonzar a aquellos que tienen gran intelecto. Dice así, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, a mí me escogió Dios porque yo puedo cantar. A mí me escogió Dios porque yo puedo tocar. A mí me escogió Dios porque puedo hablar ante la gente. A mí me escogió Dios porque tengo un gran carisma. No, de lo vil, de lo inmundo, de lo despreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, y que nadie diga fue por algo bueno. Porque escrito está, dice el verso 31, verso 30, perdón. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire, para los que creemos en el Señor, la sabiduría es sinónimo de salvación. La salvación no vino por un invento. La salvación no vino por un descubrimiento de una persona. La salvación vino por Jesucristo. Imagínese que la salvación fuera solo para aquellos de un nivel de coeficiente alto. Imagínese si la salvación fuera solo para aquellos que tienen varios millones de dólares en su cuenta. ¿Dónde quedaría el resto del mundo? ¿Dónde quedaríamos nosotros? La gran mayoría. Dios quiso dar salvación a todo aquel que cree en la cruz de su Hijo Jesucristo. La salvación, hermanos, está al alcance de todos, pero no todos quieren la salvación. La sabiduría de Dios es para salvar al mundo, y los que desprecian la sabiduría de Dios, los que desprecian el juicio, los que desprecian lo que Dios nos da, caen en condenación. Mire lo que dice Mateo, el Evangelio, en el capítulo 12 y el verso 41, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, verso 41. Dijo nuestro Señor Jesucristo así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. El arrepentimiento llega únicamente cuando escuchas la predicación del verdadero evangelio. Cuando escuchas la predicación da paso al perdón. Cuando eres perdonado de tus pecados, la salvación llega a tu vida, no por algo que hayas hecho, sino por lo que Jesucristo hizo. Mateo 12, verso 42. Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice esta versión: la reina de Saba es la actual Yemen, al sur de Arabia,
La reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, aquí hay alguien superior a Salomón, pero ustedes se niegan a escuchar. Mire, la reina de Saba vino desde los confines de la tierra, desde Arabia, para escuchar a Salomón. La gente no podía adquirir la sabiduría. La gente solo podía escuchar la sabiduría del sabio Salomón. Pero esta generación a la que Jesús le está hablando, estaban despreciando la sabiduría, estaban despreciando la salvación. Mire, mucha gente quiere tener una mejor vida. Mucha gente quiere pasarla bien. Mucha gente dice, si yo me esfuerzo, si yo trabajo, si yo le echo ganas, voy a poder alcanzar mis sueños. Pero se ocupan en tantas cosas del mundo que no tienen tiempo para Dios. Ya no es solo un trabajo el que tienen, sino 2 trabajos. Y si es posible, hasta un tercer trabajo. Olvidándose que lo eterno es más importante que lo temporal. Yo les pregunto, ¿será que todavía se tiene que trabajar? ¿Sí o no? ¿Solo uno? ¿Los demás qué onda? ¿Será que se tiene que estudiar? Pero en todo, hermanos, tiene un balance, porque el diablo ha logrado engañar a todo el mundo con las distracciones. Ha logrado engañarnos para desviarnos del plan de Dios. Y el diablo hace creer esto en todas las personas. No tienes por qué negarte tus gustos. No tienes por qué sufrir. Mira, sigue los deseos de tu corazón. Hasta hay poemas bien bonitos. Sigue los deseos de tu corazón. Y el Señor dice que el corazón es malo y engañoso más que todas las cosas. Dice la mentira del diablo, busca tu felicidad. Y también te dice, mira, aprovecha tu tiempo, solo se vive una vez. Por lo que un cristiano, al escuchar esto, escribió lo siguiente: mira, yo solo tengo una vida, solo tengo un alma y solo tengo un juez. Por lo tanto, tengo que estar preparado para el día en que yo me enfrente al juez supremo. Mateo capítulo 16, verso 24, va muy ligado a lo que este cristiano escribió. Y mira lo que dice Mateo, dale vuelta ya a tus páginas. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mire, prepararse para el día del Señor, eso es sabiduría. Pero al que no conoce a Dios, para él es locura. Jesús nos explica por qué esta sentencia tan drástica. Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si alguien pierde la vida, yo les pregunto, ¿de qué le sirvió adquirir tantas posesiones? Y muchos dicen, es que estoy apartando todo mi dinero, toda mi fortuna, para que mis familiares lo disfruten. Y hay veces ni los familiares lo disfrutan. El abogado se queda con todo, una tercera persona se queda con todo, y todo el trabajo, todo el esfuerzo valió para nada. Algunos acumulan bienes y esa es su distracción. Algunos otros, que es la mayoría, simplemente la rutina, el afán, el hambre de querer lograr ser alguien los desvía del propósito del Señor. Por eso hay que considerar esto. Aunque fueras el dueño del mundo, no vas a poder pagar por tu alma. Aunque pudieras tener todo el dinero del mundo, no vas a poder comprar el tiempo. La reina Isabel, antes de morir, dijo esto: millones de dinero no pueden comprar una pulgada de tiempo. Y es que ella en ese tiempo, en su lecho de muerte,
tenía en su cuenta bancaria 600 millones de dólares, a la cual se acumulan cada mes 100 millones más. Pero ella dijo, ni todo el dinero puede comprar una pulgada de tiempo. Ella murió en septiembre del 2022. Desde entonces su fortuna se sigue acumulando, pero ella ya no está en este mundo. Ni con todo el dinero, hermanos, puedes comprar un minuto de tiempo. Ahora yo te pregunto, ¿qué de tu alma? ¿La puedes comprar? El dinero no tiene ningún valor, oiga bien, en la aduana de la eternidad. Usted lleva sus bolsas de dinero, lleva todas sus posesiones, llega el día de la muerte y le dice, ay, pues aquí no vale nada eso. No, pero todo mi esfuerzo fue para yo ser alguien. Pues ni siquiera te conozco, le va a decir el Señor. Jesús nos alienta a negarnos a nuestros planes personales con tal de seguirlo a Él. Seguir a Jesús, hermanos, trae un costo. Negarse, decirle no a mis deseos, pero también trae una recompensa invaluable en la aduana de la eternidad. Llega con los bolsillos vacíos a la aduana de la eternidad, pero dice, tú tienes la sangre del Cordero, entra al gozo de tu Señor. Un valor incalculable. Dice Mateo 16, verso 27, allí donde estamos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su sabiduría, conforme a sus obras, conforme a lo que hizo cuando estaba en vida. Todos los que en vida creen en Jesús, un día van a ser coherederos con Cristo en el cielo, en aquel lugar donde las calles son de oro. ¿Cuánto cuesta el gramo de oro ahorita? ¿Cuánto cuesta una cadenita, una pulsera? ¿Cuánto cuesta? Imagínese la calle llena de oro. Bueno, allí es donde van a vivir y reinar todos aquellos que creen en Jesús. Y es que las cosas celestiales, hermanos, no las podemos dimensionar por su valor. Pero si usted dice, si mi pulserita vale $200, ¿cuánto vale una carretera de oro? Es nomás para que nosotros podamos entender el valor. No es tanto el precio, sino el valor de las cosas. Porque nosotros entendemos el valor de las personas por cómo viven, por cómo visten, por qué vehículo trae. Y no, hermanos, el Señor no nos mide de esa manera. El Señor nos mide según nuestra obediencia, según nuestro corazón arrepentido, según lo que hacemos para agradarlo a Él antes de agradarnos a nosotros. El apóstol Pedro escribió esto en su segunda carta, en el capítulo 1 y el verso 11. Solo sígame aquí en la pantalla, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Mire lo que escribió. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Lo que Pedro escribió es lo que estoy haciendo yo este día, diciéndole al que no sabía y recordándole al que se le olvidó, que lo importante no es tanto lo que obtenemos aquí, sino lo que vamos a obtener después del umbral de la muerte. Dice el verso 13, puesto que tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué cosas les estaba recordando Pedro? Usted debe estar seguro dónde está y a dónde va. Usted tiene que saber que si hoy muere, ¿a dónde va su alma? Si usted dice, ay, no, pues no sé. ¿Dónde puedo encontrar eso? Si usted no sabe a dónde va a ir su alma, usted está en problemas. Porque el día de la muerte no sabemos cuándo va a llegar. Entonces Pedro dice, ustedes tienen que estar seguros que después de la muerte, ustedes tengan seguro su destino. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es la única que nos da la sabiduría
para entender a dónde vamos. Ninguna persona, nadie, por muy brillante que sea, va a poder entender las cosas que Dios escribió en su palabra. De lo necio del mundo escogió, despreció a los sabios, porque un vaso lleno ya no puede llenarse más. En cambio, un vaso vacío puede recibir el poder de la sabiduría de Dios. Hay mucha gente que se basa en cosas que alguien dijo. Hay gente que dice, ay, como dijo aquel, como dijo Sigmund Freud, como dijo Aristóteles, según Newton, así hay que hacerle. Y si lo hacemos más cristianizado, hay muchos que dicen, así como lo citó Spurgeon, así como Agustín lo dijo, así como MacArthur lo escribió. No, hermanos, no podemos leer más libros de lo que leemos la Biblia. No podemos ver más los pensadores que lo que Cristo escribió. Y es que la palabra de Dios es la única que trae salvación. La Biblia, hermanos, la Biblia no es un libro que informa, es un libro que transforma. Un libro te va a informar de muchas cosas. La inteligencia artificial te da información, pero no te puede salvar. Eso no te va a cruzar al umbral, al cielo, solo la conversión. Pablo le escribió a los sabios de Grecia, y quiero que vaya conmigo ahí, a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1. ¿Ya está ahí? Dice 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Verso 4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, el mensaje del cielo no se puede entender con sabiduría humana. Ningún intelectual lo va a poder entender, porque el mensaje del cielo se cree con el corazón. Si usted cierra su corazón a las palabras del Señor Jesucristo, no va a poder entender la revelación que viene por el Espíritu Santo. Dios, mis hermanos, quiere darnos la sabiduría para que podamos entender su misterio revelado. Para el cristiano no hay misterios, todo está revelado en su palabra. No porque seamos muy listos, no porque seamos muy inteligentes, porque el glorioso Espíritu de Dios está dentro de nosotros y nos revela las cosas que Dios preparó para aquellos que son nobles de corazón. El poder de Dios es para salvación, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Por eso la pregunta del tema, ¿qué tan sabio eres? ¿Qué tan sabio te consideras? No necesitas, mi hermano, ganar un premio Nobel para que se mida tu nivel de sabiduría, para que se mida tu nivel de inteligencia. Tu nivel de inteligencia se nota si crees al Evangelio o si lo rechazas. Y para eso no necesitas un coeficiente alto, solo necesitas un corazón humillado. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 18. Pablo le escribió a los sabios que estaban allá en Corinto, pero de sabios les faltaba todo porque no tenían temor de Dios. 1 Corintios 3:18 decía, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O le podemos poner, para que llegue a ser salvo, si cree en el mensaje. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Imagínense todos estos sabios que ganaron premios por su intelecto. El día de su muerte se presentan delante del Señor y dice, pues, ¿tú quién eres? No, pues yo gané el premio Nobel, yo inventé tal cosa. No, pues eso no vale aquí. No, pero yo soy con un coeficiente alto. Pues no creíste en Jesucristo, entonces tu nivel de inteligencia es bajo. Pero y este que viene aquí era mi empleado, ¿y por qué a él si lo dejas entrar? Es que no es por méritos, es por creer en Jesucristo. Él creyó que era pecador, que era de lo vil, de lo inmundo, de lo menospreciado, creyó en el sacrificio y lo estoy dejando entrar. Le dice, no era tan difícil, lo que pasa es que no quisiste creer. Y es lo que pasa con las personas sabias del mundo. Como dijo el salmista, a un sabelo todo no se le puede decir nada, porque hasta te pega si es posible. No, ¿cómo me va a decir a mí si yo soy don fulano de tal? Los sabios de este mundo son sabios en su propia vista, en su propia visión. Y para ser salvos, mis hermanos, no ocupamos más que creer el loco mensaje de la cruz de Cristo. Porque los logros humanos jamás van a tener valor en el día del juicio. Todo lo que podamos acumular, cuando a los 15, 20 años descubren los huesos, no se sabe si era rico, no se sabe si era pobre, no se sabe si era guapo, si era feo. Lo único que se ven son huesos, porque el cuerpo aquí queda. Pero el alma, que es eterna, toma un rumbo, ya sea al cielo o ya sea a la condenación eterna. Muchos sabios, hermanos, de este mundo piensan así: yo no voy a perder mi tiempo a una iglesia, yo tengo cosas más importantes que hacer. Allí a esas iglesias, sin mencionar denominaciones, va un montón de gente desocupada e ignorante que le lavan el cerebro. Mejor que se pongan a hacer algo útil. Así piensan los sabios de este mundo. Pero yo le pregunto, ¿estamos perdiendo algo? Al menos yo, hermanos, yo estoy ganando a Cristo, conociendo a Jesucristo. Yo no estoy perdiendo, yo estoy ganando. Dice, que trabajen. Pues yo estoy trabajando más por lo eterno que por lo temporal. En el umbral de la muerte, cuando crucemos todos por ahí, se va a ver quiénes eran sabios y quiénes eran necios. Dice, ¿por qué no buscan mejor algo que hacer, que se pongan a estudiar para que salgan de la ignorancia? Y yo digo, claro que sí. Yo estoy buscando salir de la ignorancia, pero con la sabiduría de Dios. Los argumentos humanos siempre, hermanos, siempre van a ir en contra del pensamiento de Dios. Pero fíjese lo bonito de todo esto, que Dios no obliga a nadie. Dios nos da libertad para que podamos escoger una postura. Pues a mí no me convence lo que dice la Biblia, a mí no me convence lo que dice la Escritura, a mí no me convence lo que me estás diciendo. Yo creo esto. Y Dios dice, no, pues adelante. En el día del juicio veremos quién fue sabio, quién fue entendido. Los de Nínive van a entrar al gozo del Señor porque se arrepintieron. La reina del sur también, porque quería la sabiduría. Pero los que despreciamos o los que desprecian el don de Dios, el don de la salvación, se quedarán en el olvido, en la condenación eterna. Según tu origen, así es tu destino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Puede entrar la carne al cielo? No. Por eso es que lo mantiene aquí aprisionado, porque la carne sabe que aquí se va a quedar. No le interesa lo eterno, no le interesa la Biblia, no le interesa la palabra de Dios. La carne lo que quiere es estar viendo Netflix o el juego de fútbol americano, pero el espíritu anhela las palabras del Señor. ¿Qué tan sabio eres? Mire lo que dice Proverbios, no lo busque, que mi hermano lo ponga aquí en la pantalla, capítulo 15, verso 14. Proverbios capítulo 15, verso 14. Dice así: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Ha visto el montón? Voy a ponerlo así.
¿Ha visto el montón de muchachitos de escuela que andan haciendo muchas locuras? Se salen del carro y van corriendo porque lo vieron que un influencer lo hizo. Empiezan a pegarle a uno, a pegarle a otro, tirarse de un edificio, y el que salga más golpeado es el que tiene más likes. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Mire, hermano, si usted se alimenta de puros reels, de eso va a ser su conversación. 5 minutos basta para saber de qué se está llenando. Los necios se alimentan de necedades, mas los sabios se alimentan de las palabras de nuestro Señor. Y con este pensamiento yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Porque fíjese que le quiero comentar que una vez yo escuché de alguien muy listo, muy brillante. Esta persona tiene éxito así en la vida, vino de la nada, construyó su imperio, hoy es don fulano de tal. Y un día estaba en la conversación con otros, y cuando oyó que unos cristianos se acercaron, dijo así: dejemos ya este asunto, porque ahí vienen los salvos, y los salvos nos van a criticar, y los salvos se van a ofender. Este hombre muy brillante, una eminencia, todos quieren ser como él, dijo que se iban a ofender los salvos, despreciando a aquellos que han creído, porque según él tienen un nivel intelectual muy bajo por creer en Jesucristo, y su coeficiente mental es muy alto porque ha logrado muchas cosas materiales. Al escuchar lo que este hombre dijo, pues uno puede entender que a él le ofende el mensaje de la salvación. Una persona que se defiende antes que otro llegue, alguien que se pone con los guantes antes, es porque tiene miedo que lo confronten, y por eso se pone a la defensiva. Este hombre muy brillante dijo: no, antes que me digan algo los cristianitos, mejor los pongo en su lugar. Ay, dejen ya así este asunto, porque ahí vienen los salvos. Y todos los demás pues risa y risa. Cuando el patrón dice un chiste, todos se ríen, aunque ofenda a los que están ahí. Este hombre, fíjese, muy listo, muy inteligente, como le digo, una eminencia, pero con una gran falta de sabiduría, porque no tiene respeto a las cosas de Dios, no tiene respeto a las personas, y sobre todo no tiene respeto al evangelio que le puede dar salvación a este hombre. En Oseas capítulo 14, verso 9, mírelo aquí en la pantalla, y mire lo que Oseas escribió. Oseas 14, verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Caerán en qué? En sus propios caminos, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Nadie, mis hermanos, nadie puede salvarse por un mérito humano, por dinero, por posesiones. Si ese hombre se arrepiente, el Señor lo salva, porque también dice: no es pecado el dinero, el amor al dinero es lo que corrompe el corazón. Pero las personas que tienen el dinero en su corazón y no en su mano, ponen su seguridad en el dinero, y eso es insensatez según la Biblia. El Señor nos exhorta a algo, mis hermanos: a que seamos sabios, no en nuestra opinión, sino en la opinión del Señor. Acompáñeme a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que es pura, que es perfecta, porque la sabiduría que viene de lo alto es pura, es buena, es benigna, es misericordiosa, llena de bondad, llena de gracia, de amor, de sinceridad. La sabiduría de este mundo es egoísta, como dice Santiago, terrenal, animal o natural, diabólica, que siempre va en contra del pensamiento tuyo. Mi Señor, yo te pido que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que no seamos sabios según el mérito humano, según el estándar de las personas, sino que seamos sabios según tú lo categorizas, mi Dios.
aquel que cree, aquel que se doblega, aquel que se humilla, ese es sabio ante tus ojos, porque ha escogido lo mejor. Ha escogido creer en tu Hijo Santo, aquel Hijo Santo que descendió del cielo, que vino a este mundo, que murió por los pecados de toda la humanidad, que resucitó al tercer día y que está arriba en gloria, esperando el momento en que tú le digas: ve por mi iglesia. A todo el que cree en esto, tú lo consideras sabio. Pero al que dice: pues yo elijo mejor vivir mi vida, ser feliz, buscar mi propio destino, la Biblia lo categoriza como un necio, como un insensato y falto de conocimiento. La opción es nuestra, la opción es tuya. Tú puedes elegir ser sabio ante los hombres o ser sabio ante Dios, porque Dios prende la sabiduría de los sabios, pero también abraza al sencillo y al humilde. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar la sabiduría, porque en ti podemos encontrar el entendimiento, y solo por ti, mi Dios, podemos alcanzar la salvación, que es por medio de Jesucristo. Y a ti te damos gloria y honra, porque solo tú te lo mereces. Yo te pido bendición para mis hermanos y para todos aquellos que han de escuchar este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Sigamos en comunión, mis hermanos, con esta palabra que nuestro pastor nos acaba de traer. Pidámosles a la sabiduría a nuestro Señor. La sabiduría que solamente proviene de Él, no de las redes sociales, ni de los sitios web, ni de todos los libros que podamos leer, como nos dijo, sino solamente leyendo su palabra, meditando en ella día a día, pidiéndole que nos dé esa sabiduría que necesitamos para vivir nuestra vida conforme a su voluntad. Sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión.
que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor, y nos permites venir ante ti, Señor, pidiéndote esa sabiduría, Señor. Te pido, Señor, que tú derrames la sabiduría a cada uno de nosotros que aclama a ti, mi Dios, y al que aún no te conoce, Señor. Dale esa sabiduría para que pueda entender que solamente si caminamos junto a ti, mi Dios, podemos llegar a mirar esas calles de oro, Señor. Podemos entrar, Señor, ante ti, Señor, a esa morada donde tú nos tienes preparada, Señor, para todo aquel que se niegue a sí mismo y para que haga solamente tu voluntad, mi Dios. Gracias, Señor. Te brindamos un fuerte aplauso, mi Dios. Bueno, mis hermanos, estamos despedidos. Primero vamos a orar por los alimentos que nuestras hermanas han preparado y pues los que se tengan que ir,